los van a ver con mayor profundidad. ¿Mm? Bien, estos son algunos de los contenidos de la unidad temática 15, sistemas termodinámicos, temperatura y termometría. Para hablar de temperatura, nosotros vamos a dar una vuelta bastante extensa. ¿Eh? Después tenemos la parte de escalas termométricas, que se relaciona a cómo se mide la temperatura, el comportamiento de los gases. Luego vamos a ver el efecto del cambio de temperatura en los cuerpos, como puede ser la dilatación. Eh, eh, Luego vamos a ver el calor y la capacidad calorífica del calor específico. Esto nos va a llevar aproximadamente 2 clases. Bien, arrancamos. Y vamos a arrancar con un ejemplo o con la definición de lo que es termodinámica, porque hasta ahora estuvimos viendo lo que era la parte de electricidad, la parte de magnetismo, luego vimos algo de óptica física y ahora entramos en la cuarta disciplina de esta materia, que es la parte de termodinámica. Termodinámica es una rama de la física que trata acerca de la energía y de la materia, como de las leyes que rigen las interacciones de las mismas. Es decir, vamos a ver conceptos como el de calor y temperatura, básicamente, y su influencia sobre los sistemas. ¿eh? Eh, entonces, fíjense, acá comienza con una pregunta que es si la temperatura y el calor es lo mismo. ¿eh? Entonces, este es un ejemplo porque todos asociamos el tema del calor con un día de alta temperatura y básicamente las dos cosas son magnitudes físicas diferentes. Entonces, la mayoría de los libros, como no es una cuestión que nos pasa a nosotros nomás, sino que le pasa a la mayoría de la sociedad, la mayoría de los libros usan este ejemplo que les muestro a continuación. Y que es el siguiente. Si tenemos un freezer y tenemos una cubetera metálica y una cubetera plástica, ¿eh? ¿Cuál de las dos está más fría? Es la pregunta disparadora. ¿eh? Seguramente alguno de ustedes dirá la metálica, que es la que está más fría. Pero la realidad es que las dos cubeteras están a la misma temperatura. Todo lo que ustedes pongan dentro de un freezer va a estar a la misma temperatura. Si ustedes ponen un pedazo de carne traída recién de la carnicería y la colocan dentro de un freezer, a las 2 horas va a estar a la misma temperatura que la cubetera o que el resto de las cosas que hayan dentro del freezer. ¿Y por qué entonces esa sensación de que una cosa está más fría que la otra? Y básicamente se debe a que los metales son buenos conductores del calor. Entonces, si, si yo tengo, aguántenme un cachito. Bien, sigamos. Entonces le decía, lo que básicamente pasa es lo siguiente, supónganse que esta es la cubetera y que yo la toco con el dedo. Los metales son buenos conductores del calor. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como esto está a una temperatura mayor que esto, siempre el calor va del que está más caliente al que está más frío. Entonces, cuando yo pongo el dedo en contacto con la cubetera metálica, eh, se transfiere calor de mi dedo a la cubetera.
Y como consecuencia de esa pérdida de calor, mi dedo se termina enfriando. O sea, mi dedo está cediendo energía y como consecuencia de eso baja la temperatura. En el caso de una cubetera plástica, el plástico es mal conductor del calor, entonces cuando yo la toco con el dedo, ¿eh? no pierde esa energía que pierde con la de metal. Y mi dedo sigue quedando a una temperatura que no es la temperatura de la cubetera. ¿Mm? Por eso lo que se transmite es calor, el calor como forma de energía. El frío es un concepto que no existe, digamos. Si bien usted me va a decir, bueno, hoy el día hace frío, profesor, usted me va a estar diciendo que el frío no existe. Pero el frío es la ausencia de calor, justamente. ¿eh? Por eso, cuando toco la de metal, mi dedo se enfría, pero en realidad pierde energía en forma de calor y baja la temperatura. Por eso yo lo siento como frío. No es que la cubetera me está transmitiendo frío a mi dedo. No sé si me entienden la aclaración del frío y del calor y de este tema. ¿eh? Entonces, ¿se entendió este ejemplo? ¿Mm? Me dicen ahí en el chat si se entendió o no. Bien. ¿eh? Entonces, sigamos con la presentación. ¿Mm? Eh, por eso la mayoría de los libros nuevos hablan de este ejemplo, porque este rompe ese concepto erróneo que uno tiene de que calor y temperatura es lo mismo. ¿eh? El calor es una forma de energía y la temperatura indica un estado de un sistema. Básicamente eso, la vamos a ver bien porque esta primera parte hablamos bastante del tema de temperatura y al final hablamos de la parte de calor. Entonces, básicamente la pregunta que nos hacemos es ¿qué es la temperatura? ¿Eh? Y la temperatura, esta es la definición. No es el estado de frío o de calor de los cuerpos, es una definición vieja que involucra la mezcla esta que le decía yo recién de hablar de que calor y temperatura es lo mismo, y en algunos libros de física inclusive figura que el calor es un estado eh, de frío o de calor de los cuerpos. La temperatura es una medida del estado de frío o de calor de un cuerpo. Eso olvídense. ¿eh? Entonces, la definición de la temperatura es una propiedad de un sistema que determina si éste se halla en equilibrio térmico con otro sistema. Fíjense que acá hay varias palabras, digamos, como equilibrio, como sistema. ¿eh? Eh, Esta es otra definición, es una medida del estado de equilibrio termodinámico de un sistema. Esas son las definiciones de lo que es temperatura. Y hay varias palabras metidas, les decía recién, como la de sistema, como la de estado, que es otra palabrita también, como la de estado de equilibrio. ¿eh? Y bien, ¿y cómo se mide la temperatura? Porque cuando hablamos de otras magnitudes, por ejemplo, cuando hablamos de la longitud, hablamos de, antiguamente, digamos, como la longitud de una barra de platino iridiado, ¿eh? Eh, o en el caso de la masa, cuando hablamos del kilo, que se compara con ese patrón que está en el laboratorio de pesa y medida de Francia. Pero en el caso de la temperatura, bueno, ¿cómo se mide la temperatura y cuál es el patrón de medida? ¿Mm? ¿Se conserva en alguna parte el grado centígrado? Ustedes ya saben que, que la temperatura se mide en grados centígrados, pero ¿ese grado centígrado se guarda en alguna parte como unidad de temperatura? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Mm? Entonces, sistema, yendo un poquito más a todo este palabrerío para llegar al concepto de temperatura. Un sistema termodinámico está constituido por cierta cantidad de materia o radiación en una zona del espacio, limitada por una superficie cerrada, material o inmaterial, en la que se distingue el interior, que es el propio sistema,
el medio exterior, que es aquello que sin formar parte del sistema lo rodea y puede o no realizar intercambios de energía y materia con él. Y el límite, que es una superficie material o inmaterial que separa al sistema del medio exterior. ¿Eh? A este límite también se las llaman paredes. ¿Eh? Yo podría estar hablando del agua del río como un sistema, por ejemplo, y el medio exterior sería el aire, y en ese caso yo no tengo una pared material. ¿Eh? O podría hablar, por ejemplo, del helado que compré en la heladería, que está dentro de la conservadora, y podría ser mi helado del sistema, el medio exterior podría ser el aire, y la pared podría ser material, en este caso, que podría ser el recipiente de telgopor que guarda el helado. ¿Mm? Eh, Cuando el sistema está dentro de otro, se dice que es un subsistema. Entonces podría tener una pava con agua caliente y que el sistema completo sea la pava, ¿eh? Y el subsistema sea el agua que está dentro de la pava, por ejemplo. ¿Eh? Eh, ¿Cuál es la clasificación por la naturaleza de las paredes? ¿Eh? Las paredes pueden ser, ¿m? O el sistema puede ser abierto. En el sistema abierto puede intercambiar energía y materia con el medio exterior. Un ser vivo, un sistema abierto, nosotros respiramos por la piel, eh, sacamos aire de nuestro interior hacia el exterior. Una máquina de vapor que recibe y expulsa vapor. ¿Eh? Un vaso con agua caliente en su interior o con agua natural en su interior puede ser un sistema abierto. ¿Eh? Un sistema cerrado puede intercambiar energía, pero no materia con el exterior. ¿Eh? Por ejemplo, volviendo al caso del vaso, si yo tengo agua caliente en el vaso con una tapa de metal, ¿eh? Ese vaso va a liberar calor al exterior, pero no va a liberar materia. Entonces está intercambiando energía en forma de calor y no materia. O podría tener un vaso con agua fría, ¿eh? Tapado también, ¿no es cierto? Ese sistema está recibiendo energía del interior y por lo tanto el agua fría empieza a levantar temperatura hasta que se encuentra a la misma temperatura que el exterior. ¿Eh? De hecho, las mismas paredes del vaso de vidrio intercambian energía, pero no materia. ¿Eh? Y el sistema puede ser aislado cuando no intercambia ni energía ni calor. El caso del termo en el que ustedes preparan agua para el mate o para el tereré. ¿Eh? Si el termo es buen aislante, ustedes no saben de una si tiene agua caliente o agua fría en el interior, porque no deja pasar ni energía, por eso ustedes, si el termo es bueno, no van a saber qué es lo que tiene adentro, ni materia, porque ningún termo, digo, pierde, ¿no? A menos que uno le saque el tapón y lo sirva, digo, ¿no? Estas son algunas definiciones necesarias, digamos, para entrar a ver el tema de la temperatura. Entonces acá está representado en un gráfico, esto que habíamos dicho recién. ¿Eh? Tenemos un sistema aislado, que no intercambian energía ni materia. ¿Eh? La pared que tiene esa propiedad de no dejar pasar ni energía ni materia, es una pared adiabática. Las paredes de la conservadora, por ejemplo, son paredes adiabáticas. Una pared diatérmana permite que un sistema intercambie energía pero no materia, esos son sistemas cerrados. ¿Eh? Y en los sistemas abiertos se puede intercambiar energía o materia, o las dos. ¿Mm? Eh, entonces, habíamos dicho que las paredes, que es lo que separa el sistema del medio,
esa pared puede ser rígida o móvil, sería móvil en el caso de un pistón, por ejemplo, y pueden ser adiabáticas o diatérmanas. Las adiabáticas no permiten el pasaje de la energía ni de la materia, y las diatérmanas no permiten el pasaje de energía, pero no de materia. También hay otro tipo de paredes que en realidad se llaman membranas y que se la usan más en casos de sistemas biológicos, por ejemplo, donde las paredes pueden intercambiar un determinado tipo de sustancia con el exterior. La pared de una célula, por ejemplo, ¿eh? Es una membrana, por eso no se llama pared, sino que se llama membrana, permite intercambiar con el medio algunas sales, digamos, y otras no. ¿Mm? Eh, Fíjense este ejemplo, por ejemplo. ¿Mm? Por ejemplo, una pava con agua hirviendo en su interior. Mencione a qué llamaría sistema, subsistema, medio y pared. ¿eh? Podríamos llamar sistema a la pava completa con el agua incluida. ¿eh? Subsistema podríamos decir que es el agua dentro de la pava, el medio sería el aire que rodea a la pava, o podría ser el sistema, el agua que está dentro de la pava, el medio exterior como medio, y la pared podría ser el chapón de la pava. En ese caso sería una pared diaterma. ¿eh? ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? Si el sistema en lugar de ser el agua fuera la pava, ¿cuál sería la pared? En ese caso tendríamos una pared que no es... Viste que hoy habíamos hablado de que la pared podría ser tangible o no. ¿eh? Ah, En ese claro. caso tenés un límite que te separa los dos sistemas. Ojo que acá, cuando vos hablás del agua adentro de la pava, si está muy caliente, si vos sacaste el agua recién de la hornalla, del agua hirviendo, vos vas a tener agua líquida y agua en estado de vapor, digo, ¿no? Entonces ahí vos podés llamar a tu sistema, por ejemplo, el vapor de agua, puede ser. ¿eh? Y fíjate que en ese caso vos tenés un sistema que es heterogéneo, porque tiene dos fases, y sin embargo, la pared es una pared, ¿cómo es? No es una pared real, no es una pared material, en la que se te separa el agua del vapor del agua. ¿eh? No una pared real como en el caso de la pava, por ejemplo. Básicamente, o sea, de manera más general todavía, sistema uno suele llamar a todo aquello que va a estudiar, ¿eh? o que va a analizar. Y medio es todo aquello que influye sobre el sistema. Entonces yo podría estudiar el vapor de agua, y el medio sería el aire y el agua que está en contacto con el vapor, por ejemplo. ¿Se entiende esto? Sí, sí, entender. Bien. Me acuerdo un poquito del tema de acá. Bien. Según el contenido, esto es lo que estábamos hablando recién, un sistema homogéneo cuando sus propiedades físicas y químicas macroscópicas son iguales en todos sus puntos, un gas o una disolución diluida. Un sistema es heterogéneo cuando está formado por sus sistemas homogéneos llamados fases. ¿eh? Ejemplo, disolución saturada, líquido en equilibrio con su vapor. El tema que decíamos hoy de la pava con el agua hirviendo en el interior, que hay una fase vapor y una fase líquida. Entonces ese sistema es un sistema heterogéneo, por ejemplo. Vaso de agua con hielo, también un sistema heterogéneo. Bien, y esta pregunta
dice, ¿cómo se definía cinemáticamente el estado de movimiento de un sistema? Nosotros en la parte cinemática, ¿cómo podíamos definir a partir de las coordenadas y los cambios de la coordenada de posición de un sistema? Entonces decíamos que un sistema estaba en movimiento cuando el vector posición iba cambiando con el tiempo, cuando sus coordenadas iban cambiando en el tiempo. Eso nos permitía decir si un sistema estaba detenido o en movimiento. Trabajábamos con un sistema de referencia también. Pero lo que yo quiero llegar es que necesitamos una serie de valores a lo que llamamos coordenadas para definir el estado de movimiento de un sistema. Bueno, acá, en la parte de termodinámica, también vamos a usar un conjunto de coordenadas, pero que no van a ser la posición. Van a ser una serie de magnitudes, como por ejemplo la presión es una coordenada, el volumen es una coordenada, la temperatura, que todavía no quiero usar la palabra porque todavía no definimos, pero básicamente también es una coordenada que permite decir el estado de un sistema, que permite caracterizar el estado de un sistema. Nosotros vamos a hablar en este caso de coordenadas termodinámicas. Este, Uno puede, para definir las coordenadas, adoptar dos criterios, uno macroscópico y otro microscópico. La descripción macroscópica y macroscópica estudian al sistema considerando los efectos globales de un gran número de partículas. Por ejemplo, qué sé yo, la presión. Si nosotros hablamos de este gas que está acá adentro y hablamos de la presión, o podría ser, por ejemplo, la presión del aire dentro del neumático de la rueda de la bicicleta. Para, para medir la presión, por ejemplo, ¿cómo hacen ustedes? Y agarran y ponen un manómetro, el manómetro que tienen en la estación de servicio o en la bicicletería, o el inflador que ya viene con el manómetro para saber cuál es la presión del aire que está dentro de la bicicleta. En ningún momento ustedes se ponen a pensar cuál es el origen de esa presión, no hacen ningún tipo de análisis. A ver, el aire está compuesto por moléculas y las moléculas se van moviendo rápidamente y el choque de las moléculas contra la pared del recipiente es lo que yo llamo la presión. Bueno, ese último palabrerío del sistema microscópico y de las partículas que se mueven van chocando contra la pared del recipiente es una forma microscópica de describir la presión del aire dentro de la rueda de la bicicleta. La otra es, desde el punto de vista macroscópico, midiendo el efecto, que es justamente el efecto que se mide con el manómetro, digamos, ¿no? No es que para medir la presión yo necesito conocer el estado de cada una de las partículas de aire adentro, de las infinitas partículas de aire. Entonces, en la descripción macroscópica, era lo que estábamos diciendo recién, la composición, la presión, el volumen y la temperatura son coordenadas macroscópicas, esas de hecho vamos a usar. Nosotros no nos vamos a meter mucho con el tema de las coordenadas microscópicas, no en este curso, sí lo van a ver seguramente en termodinámica, lo van a tener a Diego también ahí de profe. ¿Y cuáles son las características de las magnitudes macroscópicas? No implica hipótesis concerniente a la naturaleza de la materia. Era lo que decía recién. Cuando yo mido el volumen, yo no me pongo a pensar en el tipo de partícula ni hacer una descripción de cada una de las partículas de ese líquido o de ese gas con el cual yo estoy trabajando. Son necesarias pocas variables para una descripción completa, que era lo que yo le decía hoy. Para un caso de la magnitud microscópica, para conocer el estado de un sistema, basta con conocer la presión, el volumen y la temperatura, o dos de ellas, como vamos a ver
dentro de un rato en el caso de los gases. Son sugeridas por nuestro sentido. ¿Eh? ¿Cómo saben que cómo saben que la rueda de la bicicleta está bien inflada? Porque ustedes la tocan, digamos, y sienten que está bien turgente, está bien dura la rueda, digamos, tiene mucha presión adentro. ¿Sí? Si tiene poca presión está media pinchada, digamos. Lo mismo con la temperatura. ¿Eh? ¿Cómo saben si algo tiene un valor alto de temperatura? Porque lo tocan, o sea, lo tocan y si está muy caliente, o está con alta temperatura, se terminan quemando. ¿Eh? Eh, Se puede medir directamente con este, con un termómetro, lo puedo medir la temperatura. El volumen, ¿cómo podría medir? Podría medir con, con una jarra marcada, digamos, ¿no es cierto? Con una pipeta. ¿Eh? O puedo medir con una regla el volumen en el caso de que sea una pileta, por ejemplo, yo mido el ancho por el largo, por el alto, y con eso tengo una idea de la cantidad de litros que tiene una pileta. No voy a andar midiendo con una pipeta, digo, ¿no? Para medir la misma magnitud se puede medir directamente o indirectamente en función de lo que haya que medir, digo, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las características de las magnitudes microscópicas ahora? Se hacen hipótesis acerca de la estructura de la materia. Por ejemplo, si yo hablo de la presión desde un punto de vista microscópico, voy a decir esto que decía hoy. La presión es una medida de la fuerza que hacen las partículas del gas, digamos, al chocar contra la pared del recipiente. Eh, es muy difícil, digamos, que yo pueda caracterizar el estado de cada una de esas partículas del gas que se está moviendo adentro para hablar de la presión, ¿no es cierto? Lo mismo con la temperatura. La temperatura, vamos a ver que es una medida de la energía cinética de las partículas que están dentro de un recipiente. ¿Eh? A mayor temperatura, las partículas que están dentro se mueven más rápidamente. Eh, Han de especificarse muchas magnitudes, tantas magnitudes como partículas tengamos nosotros, digamos, ¿no? Eh, las magnitudes no son sugeridas por nuestro sentido. Yo no puedo ver las partículas de gas moviéndose dentro del gas. Uno no lo ve. Y tampoco puede medir la velocidad a la que se están moviendo. No pueden medirse directamente. ¿Eh? Que es justamente eso que estaba diciendo recién. ¿Eh? Entonces, nosotros, en vez de llamar volumen, temperatura, presión, etc., vamos a llamar a esas variables o a esas coordenadas termodinámicas, las vamos a llamar X, Y, Z, C2. El nombre que ustedes quieran ponerle a esas variables. Básicamente, nosotros vamos a hablar de dos tipos de variables, intensivas y extensivas. Las intensivas no dependen de la cantidad de materia del sistema, por ejemplo, la temperatura y la presión. ¿Eh? Otra característica que tienen las variables intensivas es que no son aditivas. Es decir, si yo junto agua a 50 grados centígrados con otro recipiente que tiene agua a 50 grados centígrados y los mezclo, tengo agua a 100 grados centígrados, tengo agua a 50 grados centígrados. Y después están las extensivas, que dependen de la cantidad de materia del sistema. Por ejemplo, la masa y el volumen. Si yo junto 500 gramos de agua con 500 gramos de agua y los pongo dentro de un recipiente, tengo 1000 gramos de agua. Pero si junto 50 gramos, pongo agua a 50 grados centígrados, con agua a 50 grados centígrados, y los mezclo dentro del recipiente, sigo teniendo agua a 50 grados centígrados. Eso es lo que nos habla con el tema de que son y no son
aditivas. No son aditivas las intensivas, y las extensivas son aditivas. Por ejemplo, la densidad es otro tipo de propiedad que sería intensiva, porque no depende de la cantidad de la materia. ¿Mm? Bien, eh, para distinguir unas de otras, esta es otra forma, entonces lo que se puede hacer es lo siguiente: supongamos tener un sistema y yo lo divido en dos, un sistema 1 y lo divido en 2 y en 3. Si la variable vale lo mismo en los tres sistemas, la variable es intensiva. Por ejemplo, si yo hablo de la temperatura, si yo este sistema lo subdivido en dos, estaba en 100 grados centígrados, al subdividirlo, ¿queda cada parte en 50 o queda cada parte en 100? Queda cada parte en 100. Por lo tanto, la temperatura es una propiedad intensiva. Si este sistema que tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico lo divido en dos sistemas, ¿qué voy a tener? ¿Medio gramo por centímetro cúbico acá y medio gramo por centímetro cúbico acá? ¿O 1 gramo por centímetro cúbico? Voy a seguir teniendo 1 gramo por centímetro cúbico. Es intensiva la densidad. La masa, si esto tiene 1000 gramos y lo divido en un sistema que tiene 400 y en el otro 600, ¿es extensiva o intensiva? Es extensiva en ese caso. ¿Estamos? Otras definiciones. Estado de un sistema. El estado de un sistema es la condición del sistema en un instante dado del tiempo. El estado queda especificado por el valor de todas las magnitudes físicas que puedan medirse en el sistema en un momento dado. Otra forma de decir, digamos, es que el estado de un sistema queda descrito por el valor en un instante de todas las coordenadas termodinámicas. Por ejemplo, el estado o los valores de la presión, el volumen, la temperatura y la composición me permiten definir el estado de un sistema. El estado de un sistema es el conjunto de valores que toman las variables termodinámicas, X, Y, Z. Acuérdense, cuando yo hablo de variables termodinámicas estoy haciendo referencia a la presión, el volumen, la temperatura. De manera general, en algunos libros, porque no les gusta a algunos libros ponerle nombres a las variables termodinámicas, entonces las llaman XY, como las variables en matemática. Si las variables termodinámicas no cambian con el tiempo, el sistema se dice que está en equilibrio termodinámico. Si la coordenada de posición de un cuerpo no cambia, el sistema está en equilibrio, por ejemplo. Acá es lo mismo si la presión, el volumen y la temperatura, que no debería decirlo, pero que lo digo, no cambian con el tiempo, decimos que el sistema está en un estado de equilibrio. Si alguna de estas variables se modifica con el tiempo, el sistema sufre un proceso o transformación termodinámica. Y en función de la variable que se mantenga constante, el proceso va a llevar el nombre de esa variable que se mantenga constante, digo, ¿no? Entonces, podemos tener procesos o transformaciones que sean isotérmicas, transformaciones donde la temperatura es constante, cambian todas las otras, pero la temperatura se mantiene constante, o podríamos tener procesos isóbaros, donde la presión es constante, o isocóricos, donde el volumen es constante. Isovolumétrico también se le llama a este tipo de proceso. Ustedes capaz que me van a escuchar decir isovolumétrico más que isocórico. O procesos en los cuales donde no haya ningún tipo de transferencia de energía, que se llaman procesos adiabáticos. Bien, y ahora, poquito más vamos a entrar a definir lo que es el estado de equilibrio térmico. Entonces, para conocer el estado de un sistema,
son solo necesarios un par de coordenadas, de esa coordenada que estábamos viendo hoy, ya que la otra, una vez determinadas las primeras, queda automáticamente definida a través de una relación conocida como ecuación de estado. La ecuación de estado de gases ideales, ustedes la habrán visto en alguna de las químicas que cursaron antes de esta materia, que me relaciona la presión, el volumen y la temperatura de un gas. Por ejemplo, nosotros la vamos a volver a repasar en un ratito. Pero básicamente, como están las tres relacionadas en una ecuación, yo necesito conocer solamente dos y la tercera queda determinada por la ecuación. Si dos coordenadas permanecen constantes mientras no se modifiquen las condiciones externas, se dice que está en un estado de equilibrio. ¿eh? Entonces, el estado de equilibrio depende de la proximidad a otros sistemas y de la pared que los separa. Entonces, fíjense, por ejemplo, el estado de este sistema, fíjense que acá tenemos un sistema A y un sistema B, son dos situaciones. En el primer caso, están separadas por una pared adiabática. Acuérdense que la pared adiabática no deja pasar ni materia ni energía, y en este caso de acá tenemos una pared diatérmana que es la que me permite pasar energía, pero no materia. Entonces, son posibles todos los valores de X e Y de dos cualquiera de las coordenadas termodinámicas para el sistema A y para el sistema B. Básicamente, yo podría tener un horno acá, y una pared de telgopor gruesa, si ustedes quieren, y de este lado yo podría tener helado, sin que el estado de este sistema afecte al de este sistema de acá. Podría pasar cualquier cosa en este sistema que este sistema no le va a importar. En el caso de tener una pared diatérmana, por ejemplo, si yo tuviese de vuelta fuego de este lado, un chapón, y helado de este lado de acá, evidentemente no va a poder existir cualquier estado de este sistema porque va a depender de lo que pase acá y viceversa. Porque van a estar separados por una pared diatérmana. Entonces, no son posibles para ambos sistemas cualquier estado. Entonces, por ejemplo, si tenemos un sistema A y un sistema B separados por una pared adiabática y un sistema C que está separado por una pared diatérmana con A y con B, lo que podemos decir es que si A y B están en equilibrio con C, entonces A y B se encuentran en equilibrio térmico entre sí. En este caso es diferente, digo, ¿no? Porque acá cualquiera puede estar, el sistema C puede tener un estado diferente al sistema A y al sistema B, por estar separados por una pared adiabática. Entonces, no se encuentra en equilibrio térmico este sistema con estos dos. Cuando dos sistemas están en equilibrio térmico, queremos significar que los sistemas se encuentran en estados tales que si se pusieran en comunicación a través de una pared diatérmana, el sistema en conjunto estaría en equilibrio térmico. Entonces, si este sistema está en equilibrio con este y este sistema está en equilibrio con este, yo puedo sacar esta pared de acá y poner una pared diatérmana y estos dos sistemas van a seguir coexistiendo normalmente, sin cambiar los valores de sus coordenadas termodinámicas. Entonces decimos que los dos sistemas están en equilibrio térmico entre sí.
¿Qué es lo que dice el principio cero de la termodinámica? Que dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercero si están en equilibrio térmico entre sí. ¿Mm? Entonces, ¿qué es la temperatura? La temperatura de un sistema es una propiedad que determina si un sistema se encuentra o no en equilibrio térmico con otro sistema. Es lo que pasa cuando nosotros ponemos un termómetro en la axila. O sea, eh, el termómetro marca la temperatura, digamos, de mi cuerpo cuando el termómetro como sistema y mi cuerpo como sistema están en equilibrio térmico entre sí. Hasta que no se alcance ese estado, el termómetro va cambiando su estado térmico hasta que los dos sistemas llegan al mismo estado térmico, entonces el termómetro deja de cambiar su valor de temperatura. ¿Mm? Dos sistemas están en equilibrio térmico entre sí, sí y solo si tienen la misma temperatura. ¿Mm? Entonces acá está justamente lo mismo que habíamos visto hoy. ¿Eh? Si el sistema A está en equilibrio con el sistema, con este sistema que es el termómetro, que sería el C, y este sistema B está en equilibrio térmico con este, y entre el sistema A y el sistema B están en equilibrio térmico para partir de una pared diatermana, significa que los dos termómetros están marcando la misma temperatura. ¿Eh? Entonces fíjense toda la vuelta que hay que dar para hablar de la temperatura de un sistema, que no es esa definición sencilla, todo lo que involucra, digo, la definición de la temperatura de un sistema. ¿Mm? La temperatura, si uno quiere hablar a nivel microscópico, es una medida, que eso lo había dicho hoy, de la energía cinética de los átomos y moléculas que constituyen un objeto material cualquiera. Sus cambios Su medida se realiza a través de los cambios que experimentan algunas magnitudes físicas cuando los cuerpos son sometidos a intercambio de energía térmica. Básicamente, estamos hablando de un termómetro acá. ¿Mm? ¿Quién es el que cambia, o qué magnitud experimenta un cambio en el caso de un termómetro de mercurio? El volumen del mercurio, cuando yo lo pongo con una fuente que está a una temperatura diferente. ¿Eh? Entonces, mido este, la temperatura a partir de los cambios que experimenta el termómetro. ¿Y qué se suele usar como magnitud sensible al cambio de temperatura? Puede ser usado el volumen, en el caso de la temperatura del termómetro de mercurio, la presión, la resistencia eléctrica y otras magnitudes que han dado a diferentes formas de medir la temperatura. Por ejemplo, a nivel eléctrico, hay resistencias que son muy sensibles con la temperatura, que se la denomina termistores, y que se usan para hacer termómetros eléctricos, por ejemplo. ¿Eh? Ahora se usan otro tipo de sensores, pero bueno, en una época se usaban los termistores. Y de hecho, había una práctica de laboratorio que era la calibración de un termistor para medir una temperatura con un tester, por ejemplo, el tester más común de todos. Eh, Fíjense, por ejemplo, si yo quiero describir la propagación del calor este, por medio microscópico, entonces yo tengo una barra a la que someto a una temperatura determinada. O sea, esta temperatura de este extremo es mayor que la temperatura de este extremo de acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo suministro calor? Como dije hoy, el calor es una forma de energía. La energía se transfiere al material, el material empieza a vibrar más rápido y esa vibración es transmitida por choque a las otras partículas que están cercanas y es así que el calor se va propagando de una punta a otra de la barra. Esa sería una explicación del calor a nivel microscópico. ¿Mm?
medición de la temperatura. Bien, esto tiene que ver con lo que yo les preguntaba hoy, de cómo se mide la temperatura. Es decir, todos conocemos un termómetro de mercurio, pero vamos a ver un poquito más en detalle esto de acá. Entonces, un termómetro es un cuerpo con una propiedad, o un sistema, llamaría yo, con una propiedad que varía claramente al cambiar la temperatura, al calentarse o al enfriarse. La dilatación o la contracción sería, ¿no? ¿Qué mide un termómetro? Un termómetro mide la temperatura alcanzando el equilibrio térmico con el cuerpo al que se le quiere medir la temperatura. ¿Cuáles son las características? Debe tener una propiedad que varíe con la temperatura. Todo esto es medio lógico, lo que estamos leyendo, ¿no? Hay unos tipos termómetros, la propiedad que varía con el cambio de temperatura de la presión. Podría ser también de resistencia eléctrica, la resistencia eléctrica en el caso del termistor que le decía hoy. Y en fin, hay varias, digamos, ¿no? Y el termómetro de métrica del volumen, o sea, estos otros son, además de el termómetro de mercurio, que es el que más conocemos, también están estos otros. Bien, vamos a ver los gases ideales. La mayoría de los gases reales a presiones moderadas, menores o iguales a 3 bar y a temperaturas no muy altas, menores de 1000 Kelvin, tienen un comportamiento similar. Las leyes que rigen este comportamiento común determinan las características de un paradigma para estos sistemas que se conoce como gas ideal. Entonces, todos los gases con esta característica se comportan más o menos de la misma manera. Se basan en dos leyes. Una es la ley de Boyle del año 1662, que dice que si la temperatura del gas se mantiene constante y se comprime el mismo, la presión es inversamente proporcional al volumen. Es decir, que para un gas, el producto de la presión, para un gas que se mantiene a temperatura constante, el producto de la presión por el volumen es una constante. Si aumenta el volumen, disminuye la presión, y si disminuye el volumen, la presión aumenta. La otra ley es la ley de Gay-Lussac, del año 1800, Charles Gay-Lussac. Si la presión P de un gas se mantiene constante, al calentar un gas ideal, el volumen varía según la siguiente relación. Si la presión se mantiene constante, el volumen sobre la temperatura es una constante. Es decir, si aumento el volumen, aumenta la temperatura; si disminuye el volumen, disminuye la temperatura. La temperatura involucrada en esta relación es la temperatura absoluta, que vamos a ver a qué se llama temperatura absoluta. Es la que está basada en la escala Kelvin. De hecho, esta relación puede usarse para definir la escala de temperaturas absolutas. Después tenemos la ecuación de estado de los gases ideales, que es la que de alguna forma une las dos ecuaciones anteriores, que dice que el producto para un gas ideal de la presión por el volumen es igual al número de moles del gas por la constante universal de los gases ideales por la temperatura absoluta. Esa constante universal vale 8,31 joules sobre mol grado Kelvin, o 1,98 calorías sobre mol grado Kelvin, o 0,082 litros por atmósfera sobre
mol grado Kelvin o 8,31 pascales por metro cúbico sobre mol grado Kelvin. Depende en qué unidades tengan las otras coordenadas termodinámicas. Bien, un diagrama de estado es cualquier representación de dos variables de estado o dos propiedades termométricas del sistema. Un ejemplo típico es el diagrama de presión-volumen a temperatura constante. Estos diagramitas que ustedes ven acá son los diagramas de presión-volumen. Cada punto de este diagrama representa un estado de equilibrio. Y una sucesión de estados de equilibrio, como ustedes están viendo acá, a través de esta línea continua, o a través de esta línea punteada, o a través de esta línea cerrada, este contorno cerrado, representa una transformación que se llama reversible. Una transformación reversible es básicamente una transformación de la cual se puede pasar del estado inicial al final y del final al inicial, y el sistema es el mismo antes y después. Por ejemplo, a ver si puedo hacer lo que tengo en mente. En mi mente de mente. A ver, un momentito. A ver. A ver, ahí está, se ve más o menos. Por ejemplo, a ver, entonces le decía, un proceso reversible es aquel proceso en el cual un sistema puede pasar de un estado inicial a uno final, y del final al inicial, y ser ese estado de arranque y el estado final exactamente el mismo. Entonces, a ver, paso este sistema de acá a acá. Y luego lo paso de acá a acá. Este proceso que yo hice recién, ¿es reversible o irreversible? Es decir, cuando yo arranqué este de acá, lo moví acá y después lo moví de acá a acá, ¿el estado del sistema es el mismo ahora que cuando arranqué? ¿Qué le parece? Sí, profe. Bien. Sí, porque no sufrió cambios, digamos. A ver, acuérdense que ahora, cuando hablamos de cambio, estamos hablando de varios cambios, no solamente del cambio de posición, que podemos decir que cuando yo lo arrastré de este punto a este punto, y después de acá a acá, sobre la superficie, digamos, es el mismo. Ahora, si yo tuviese la posibilidad de tener un termómetro en este celular, y arrastro sobre la superficie, ese termómetro que está puesto acá, ¿no va a registrar nada? Supongo que sí, va a haber una variación de la temperatura. Claro, o sea, siendo exagerado, cuando un vehículo, por ejemplo, está circulando y frena de golpe, ¿qué pasa con la superficie de la cubierta del vehículo? Se calienta. De hecho, lo hacen los coches de Fórmula 1 para tener mejor agarre. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a mover las ruedas del vehículo para todos lados, para que en el roce vayan levantando temperatura y tengan mejor adherencia. Pero a lo que yo voy es que si yo arrastro sobre la superficie, para no tener que estar bajando la pantalla, si yo arrastro este cuerpo sobre esta superficie de acá y lo vuelvo acá, cuando yo hice este proceso,
se liberó energía en forma de calor al exterior. Cuando yo hago este proceso de acá a acá, ¿eh? ¿Esa energía que se liberó volvió a entrar al sistema? ¿O se volvió a liberar otra vez para afuera energía? Como se movió de nuevo, se volvió a liberar. Se volvió a liberar, entonces el estado del sistema cuando arrancó no es el mismo que cuando llegó. Inclusive usted me fue a decir, bueno, pero a ver, si yo así en el aire muevo este cuerpo de acá a acá, ¿eh? Y después lo muevo de acá a acá, ¿el proceso es reversible o irreversible? Y el proceso es irreversible. ¿Por qué? Porque está rozando contra las partículas del aire y eso hace que se libere calor al exterior. O sea, se libera muy poco, pero se libera. Por lo tanto, cuando yo muevo de acá a acá y de acá a acá, el proceso es irreversible. Ahora, ¿cómo puedo hacer para que el proceso que parezca eh, irreversible sea parecido a un proceso reversible? Y la opción que queda es mover esto lo más lentamente posible. Que yo lo estoy moviendo acá lento, 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 pero en realidad más lento que esto. Una forma de decir que un proceso es reversible es decir que el sistema va cambiando pasando por estados cuasi estáticos. Es decir, si yo esto lo muevo muy lento, tal que para mover de este cuadradito de acá a este cuadradito de acá, y después lo vuelva a regresar, ¿eh? Tarde, por ejemplo, un mes, ¿eh? Si yo hago esto para ir y volver y tardo un mes, ese proceso es un proceso que es prácticamente reversible. ¿Por qué? Porque no se libera prácticamente calor en el movimiento. El sistema va pasando por sucesivos estados de equilibrio. Porque, a ver, este sistema sí está en equilibrio de todos los tipos, mecánico y termodinámico. No hay liberación de energía del exterior ni nada. Entonces este sistema está en equilibrio. Si yo lo muevo muy lentamente este sistema, muy, muy lentamente, de manera que pase mucho tiempo desde que va a esta posición a la final y vuelve, puedo hacer que un proceso irreversible sea un proceso reversible. ¿Se entiende esto que estoy hablando? Sí, perfecto. Por eso, volviendo a este diagrama de presión contra volumen que está acá. ¿Eh? En este diagrama se están representando procesos que son procesos reversibles. ¿Por qué? Porque el sistema va pasando por sucesivos estados de equilibrio. Si estoy diciendo que cada uno de estos puntos representa un estado de equilibrio, la sucesión de estos puntos, que es una transformación, y el sistema va pasando por determinados sucesivos estados de equilibrio, me está definiendo un proceso del tipo reversible. Y es el tipo de proceso que se puede representar en un diagrama de presión contra volumen. Esto por ahí lo van a ver más discutido todavía en termodinámica cuando la cursen. Acá dice, en este libro, dice, en esta exposición, esto está sacado del libro de Serwe, si los estados intermedios entre el estado inicial y final son de equilibrio, la trayectoria se dibuja con un trazo continuo, que es este caso de acá. ¿Esto qué significa? Que si el sistema, o sea, en relación a este dibujo B, que es discontinuo, es como que me está queriendo decir que el sistema no pasa por estado de equilibrio. Bueno, si el sistema no pasa por estado de equilibrio, no se va a poder representar en un diagrama de presión contra volumen. Eso sepan. Y eso es algo que en termodinámica se lo van a remarcar después. Cuando el estado inicial y final coinciden, así vayan por caminos diferentes, como en este caso de acá, estamos hablando de un ciclo. Y de ciclo vamos a hablar en la unidad que viene
cuando hablemos un poquito de máquinas térmicas. Por ahora simplemente es importante esto que estamos comentando. Relación entre la propiedad termométrica y la temperatura. Entonces, en este caso, la temperatura yo la llamo con la letra tita y la propiedad termométrica la llamo con la letra X. Podría ser el volumen, la presión, la resistencia. Entonces, X es la propiedad termométrica elegida y tita la temperatura para esa propiedad. Las variaciones de la temperatura deben ser proporcionales a los incrementos de la propiedad considerada. Es decir, se busca casi siempre que esa variación de la propiedad termométrica varíe de la misma forma que con la temperatura, es decir, que haya una relación de cambio lineal entre las dos. ¿Por qué? Porque si la relación es lineal, yo puedo construir una curva de calibración como la que yo les voy a comentar ahora en breve. Entonces, esta es una relación lineal entre la temperatura y la propiedad termométrica. Generalmente, cuando ustedes usan el volumen, el volumen se comporta linealmente con la temperatura. Es decir, a iguales dilataciones de volumen o a iguales cambios de longitud del termómetro, los cambios de temperatura van a ser los mismos. Es como el movimiento, ¿se acuerdan del movimiento rectilíneo uniforme que decía? Recorre espacios iguales en tiempos iguales. Acá aumenta la temperatura la misma cantidad para los mismos saltos de temperatura. En el caso de los termómetros que funcionan con una resistencia eléctrica, con los termistores, no es lineal la relación. De hecho, en el caso de esos termómetros, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, la resistencia eléctrica contra la temperatura, va a haber termómetros que aumentan la resistencia con el aumento de la temperatura, pero no de manera lineal, y otros que disminuyen la resistencia con el aumento de la temperatura, pero tampoco de manera lineal. ¿Cuál es la ventaja de que se comporte linealmente? ¿Cuántos puntos necesito yo para definir una recta? Necesito solamente 2. Es decir, que con 2 puntos, en el caso de esta propiedad X que la llama acá, y la temperatura tita, con 2 puntos con los que yo conozca, digamos, ya voy a poder determinar la ecuación de la recta. En cambio, en esta, cuando no es lineal, yo voy a necesitar una serie de puntos para luego encontrar cuál es la ecuación que me vincula este conjunto de par de temperatura y resistencia eléctrica, en este caso de acá. Las constantes A y B se determinan eligiendo arbitrariamente la temperatura para estados reproducibles de un sistema patrón. A esos puntos, a esos estados, generalmente se les llaman puntos fijos. Entonces, para las escalas termométricas, se elige una propiedad termométrica, se calibra, se pone el termómetro en contacto con entornos en que la temperatura permanezca constante y se le asigna un valor de temperatura. Por ejemplo, una mezcla de agua y hielo a una presión de una atmósfera es una mezcla que tiene el mismo estado térmico, no importa dónde yo me encuentre. El tema es ponerle un valor a ese estado térmico. Punto fijo. Antes de 1954 se usaban 2. El punto de fusión del agua, que es la temperatura a la cual coexiste en equilibrio termal el agua sólida pura con agua pura saturada de aire a la presión de una atmósfera, y el punto de ebullición normal del agua, temperatura a la cual se encuentra en equilibrio termal el agua pura y su vapor puro a la presión de una atmósfera.
Después de 1954 se usó solamente uno, que es el punto triple del agua, que la temperatura y presión para las cuales pueden coexistir en equilibrio agua sólida, pura, agua líquida y vapor de agua puro. Se le asigna a ese valor el valor de 273,16 Kelvin. A ver, vamos a resumir un poco esto con una situación que sea la siguiente, como para redondear todo esto que fuimos hablando hasta ahora, y que suele ser una pregunta de examen que yo le suelo hacer a los chicos en los exámenes de finales. Entonces, la pregunta que yo le suelo hacer a los chicos es la siguiente. Supónganse que yo les doy un frasquito, les doy un frasquito con mercurio, y les doy un tubo de vidrio. Yo estoy haciendo exagerado acá el canal, entiendan que no soy buen dibujante, pero esto básicamente lo que está tratando de representar, digamos, es el tubito de vidrio de un termómetro. Entonces, la pregunta que le hago es, si yo tengo un recipiente con mercurio, y bien, uno da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta, hasta que logra que los chicos te digan, digamos, algunos que lo van pudiendo hacer, pero bueno, ¿se acuerdan que yo les decía se necesitaban dos puntos fijos? El punto fijo, el punto de congelación del agua, o el punto de equilibrio en el cual pueda haber agua y hielo, agua pura y hielo a la presión de una atmósfera. O sea, mientras que la presión sea de una atmósfera, sea agua pura, y puedan coexistir agua y hielo, el estado térmico de ese sistema es fijo. No es un patrón, es un punto fijo. Si yo subo a la cima del monte Everest, evidentemente la presión va a disminuir y ese punto fijo va a cambiar, pero mientras la presión sea de una atmósfera y sea agua pura, el estado térmico de ese sistema va a ser el mismo. Lo mismo con el agua en ebullición. Entonces, ¿qué es lo que haría primero? Cargaría el mercurio acá adentro, pónganle que lo carga al mercurio, el mercurio que está acá, lo carga hasta acá, pone este termómetro en un recipiente que tenga agua y hielo. ¿Qué va a pasar con este nivel de mercurio? Cuando esté con una mezcla de agua y hielo, el mercurio se va a contraer y ahí le va a hacer una marquita, y a este valor le va a llamar arbitrariamente 0, 0 grados centígrados. ¿Podría haber puesto otro valor? Sí, podía haber puesto otro valor. Después, ¿qué hago? Saco el agua con hielo y lo sumerjo en agua hirviendo. ¿Qué va a pasar con la columna de mercurio? Se va a elevar, hasta por acá, por ejemplo, y le asigno a ese valor arbitrariamente el valor de 100. ¿Y después qué hago? Divido estas dos marcas en 100 partes, en 100 marquitas. Cada una me representa un grado centígrado de temperatura. ¿Podía haber puesto otro valor acá en vez de 100? Sí, podía haberle puesto, qué sé yo, 212, 212, y como yo inventé la escala, podía haber puesto 212 Mario, y que esa sea la escala de temperatura. O podía haberle puesto 1000. O podía haber, en vez de usar una mezcla de hielo y agua o agua en estado de ebullición, podía haber usado otro sistema
cuyo estado térmico sea el mismo. De hecho, históricamente había una escala que usaba como punto fijo la temperatura del cuerpo humano, porque ustedes saben que la temperatura del cuerpo de una persona, el valor anda alrededor de los 36,6 grados centígrados. Inicialmente, como no se podía medir variaciones tan pequeñas de la temperatura, se consideraba que la temperatura del cuerpo humano podía ser una temperatura que podía ser tomada como punto fijo. Ahora ustedes saben, digamos, que si una persona está enferma, chau, si tiene alguna fiebre, qué sé yo, no puede ser usada como punto fijo. Y la característica de los puntos fijos es que son puntos fácilmente reproducibles. Por eso les decía hoy, el agua pura yo la puedo conseguir en cualquier lado, y la presión de una atmósfera la tengo generalmente a nivel de tierra, a nivel suelo, quiero decir, ¿no? Así que podría sencillamente construir el termómetro de esa forma. Otra cosa que les cuento, en la que estamos, es la respuesta del termómetro. La respuesta del termómetro, además de ser lineal, como habíamos visto en este caso de acá, y en el caso de la dilatación del mercurio, que para los mismos saltos de temperatura aumenta la misma cantidad de longitud, en ese tubito que estábamos dibujando recién. Otra de las cosas que son importantes en un termómetro es la respuesta. Y la respuesta de un termómetro puede ser lenta o puede ser rápida. Y en algunos casos, la velocidad de respuesta, yo le podría preguntar a ustedes, les diría, a ver, si ustedes tienen un termómetro, ¿qué es importante? ¿Que la respuesta sea rápida o que la respuesta sea lenta? Por ejemplo, en el caso de un termómetro de mercurio, cuando yo lo voy a usar con fines clínicos, para medir la temperatura para saber si una persona tiene fiebre o no, es importante que la respuesta sea lenta o que sea rápida. Y yo podría decir que es importante que sea lenta, porque cuando yo pongo el termómetro debajo del brazo, estaría bueno que al toque que yo lo coloco, pueda tener rápida respuesta y marcarme al toque la temperatura del cuerpo. Pero la cuestión es la siguiente, o sea, el termómetro clínico, el que más de uno tiene en su casa, el de mercurio, ustedes lo ponen debajo del brazo y no leen el valor de la temperatura abajo del brazo de la persona. Nunca se ponen así abajo del brazo para ver cuánto mide. ¿Qué es lo que hacen? Agarran, pónganse que este es el termómetro, lo sacan de abajo y leen la temperatura, sabiendo que la respuesta del termómetro es lenta. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo sacan debajo del brazo, ¿con quién está en contacto el termómetro? Con el aire, que no está en la misma temperatura del cuerpo de la persona. Si este termómetro de mercurio fuese de respuesta rápida, cuando ustedes lo sacan de abajo para leerlo, estaría midiendo la temperatura del aire. Entonces, es bueno, en el caso del termómetro de mercurio, que la temperatura sea afectado por la temperatura del entorno. ¿Se entiende esto que estoy hablando? ¿Mm? Me dicen ahí en el chat si se entiende o no. ¿Mm? Bien, otra pregunta. A ver, ustedes saben que el mercurio es tóxico, ¿no? Es tóxico para el ser humano, digo, ¿no? Si ustedes agarran y se tiran mercurio en la mano y le difunde por la piel, palman, o sea, se envenenan. Bien, ahora, ¿por qué, a pesar de esa peligrosidad del mercurio, por qué los termómetros clínicos se siguen haciendo de mercurio? ¿Y por qué no se hace con agua coloreada o con otra sustancia? A ver, si
sea, si ustedes usan agua de la canilla coloreada, eh, si quieren medir temperatura por debajo del punto de congelamiento del agua, se le va a congelar el termómetro y se le va a solidificar el material con el que ustedes justamente tienen que ver la variación. Y si miden por arriba de la temperatura de ebullición del agua, va a pasar a fase vapor parte del líquido que está dentro del termómetro. Ahora, si hablamos de fines clínicos, se sigue, o sea, la temperatura de una persona puede ser de 36 grados, si está menos de 30, por ejemplo, es porque ya palmó, digo, ¿no? Y no va a pasar de 42 grados, porque también si pasa es porque ya está del otro lado, digo, ¿no? Ahora, ¿por qué si tenemos ese rango entre 33 y 41, 42 grados, que el agua, sigue siendo estando en fase líquida, ¿por qué en ese caso no se usa agua en un termómetro de mercurio? Porque sería mucho más barato, el mercurio sale más caro, mucho más caro que el agua. Ahora, ¿por qué así todo, a pesar de todas las razones que le estoy argumentando, por qué se sigue usando mercurio y no agua? Y eso tiene respuesta en la dilatación del mercurio y la dilatación del agua. El mercurio, para el mismo salto de temperatura, se dilata mucho más que el agua. ¿eh? Es decir, supónganse que yo tengo que este es el capilar del termómetro, y acá vamos a hacer otro capilar del termómetro con, uno tiene mercurio y el otro tiene agua. Los dos pónganle que están al mismo nivel. Pónganle que están al mismo nivel, que este es el nivel de 36 grados. Si este es el de mercurio y este de acá es de agua, para cuando aumente la temperatura a 37, el del mercurio va a marcar por acá y el del agua va a marcar por acá. Entonces imagínense ver en un termómetro una variación de 1 grado centígrado en un termómetro de agua y en un termómetro de mercurio, en un capilar. Es mucho más apreciable en el caso del mercurio que en el caso del agua, y eso hace que se tenga que usar con mercurio y no agua. Y hay otra propiedad también. El mercurio, al ser muy denso, no quedan, o sea, cuando bajo la temperatura, supóngase que bajo a 36,5, el termómetro de mercurio va a bajar acá, 36,5, y el del agua va a bajar acá, póngale. En el caso del termómetro de mercurio, todo el mercurio que estaba acá bajó acá. No queda las paredes del tubo de adentro con gotitas de mercurio, por el peso que tiene. En cambio, si fuese de agua, algunas gotas de agua van a quedar mojando la pared del interior del termómetro, afectando el verdadero nivel del líquido de acá, que es el que yo tengo que leer justamente. Imagínense si lo tengo que mover de un lado para el otro, para poder leerlo. Nunca voy a poder leer en un termómetro de agua porque me van a quedar mojadas las paredes. En el caso de un termómetro de mercurio sí lo voy a poder leer. ¿Se entiende? Esa agitación que uno hace del termómetro de mercurio, la idea es que todo el nivel de mercurio baje lo más bajo posible, que nada del mercurio quede ni siquiera dosado por las paredes para que uno pueda medir la temperatura. ¿Se entiende? ¿Mm? Bien, sigamos unos minutitos más. Y bien, entonces, yo les decía que hay varias escalas
la escala centígrados Celsius, la escala Fahrenheit, la escala Kelvin, la escala Rankine. ¿Cómo se realizan las conversiones entre las diferentes escalas? Por ejemplo, para el caso de la escala centígrada, al punto de fusión del agua se le asigna el valor de 0 y al punto de ebullición se le asigna el valor de 100. Para la escala Fahrenheit, a los mismos puntos se le asigna 32 y 212, y para la escala Kelvin, 273 y 373. Entonces, fíjense cómo se hace para hacer la conversión, para que no se olviden. Supónganse que esta es, en un eje voy a poner la escala centígrada y la otra voy a poner la escala Fahrenheit. Entonces, el 0 de la escala centígrada se corresponde con el 32 de la escala Fahrenheit. 32 de acá. Con el 0 este. Y el 100 de la escala centígrada se corresponde con el 212 de la escala Fahrenheit. En realidad, lo voy a hacer al revés. Lo voy a poner así. Acá voy a poner la temperatura en la escala Fahrenheit y acá voy a poner la temperatura en la escala centígrada. Entonces tengo este punto de acá que vale 32 y 0 y este punto de acá que vale 100 y este vale 212. Todos los puntos intermedios están a lo largo de esta línea recta. Quiere decir que yo tendría que hallar la ecuación de la recta para hallar la ecuación que me permita pasar de una escala a la otra. La ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Esto sería la temperatura en la escala Fahrenheit es igual a la pendiente A por la temperatura en la escala centígrada más la ordenada al origen. Sería así. Es decir, la pendiente acá sería el cociente entre este delta T en F y este delta T en grados centígrados. Este delta T, ¿cuánto es? 312 menos 32 da 180. Este da 180 y este de acá da 100, porque es 212 menos 32. Entonces, fíjense, sería la temperatura en la escala Fahrenheit es igual a la pendiente que habíamos dicho que es 180 grados Fahrenheit dividido 100 grados centígrados por la temperatura en grados centígrados más 32 grados Fahrenheit. Esto 180 yo lo puedo simplificar, me queda 9 quintos de la temperatura en grados Celsius más 32 grados Fahrenheit. Este 9 quintos es Fahrenheit sobre grados Celsius. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es 100 grados centígrados en la escala Fahrenheit? Reemplazo 100 acá. 100. A ver si está bien, si lo hice bien. A ver si no me equivoqué. Porque acá el 0 me da en 32, correcto. Y para 100 me daría 100
por 9 dividido 5, 100 por 9 dividido 5, 100 por 9 dividido 5 me va a dar 180, más 32 me da 212. Correcto. ¿Mm? Por ejemplo, ¿cuánto sería la temperatura del cuerpo humano en la escala Fahrenheit? Y va a ser 9/5 grados Fahrenheit sobre grados centígrados por, podemos redondear sin pelearnos, 37 grados centígrados más 32 grados Fahrenheit. Esto me va a dar, a ver, 37 por 9/5 más 32 me da 98,6 grados Fahrenheit. ¿Ven? Esta es la ecuación de transformación que sacamos a partir de la ecuación de esta recta de acá. Ustedes saben, o deberían saber, calcular la ecuación de una recta que pasa por 2 puntos. Es la pendiente más el valor de la ordenada al origen. Por eso cambié, digamos, y puse en este eje la escala Fahrenheit y en este eje de acá la escala centígrada. ¿Se entendió este calculito que hice? ¿Cómo se hace? Bien. Ariel es el único que me está contestando. El resto, no sé. Los otros, los otros, los otros compañeros, no sé. La pregunta que yo tengo que hacer es, ¿alguien no entendió? Entonces, como todos se quedan callados, puedo asumir que todos entendieron. Ese es más cómodo para mí. Bueno, borro todos los dibujos. Bien. Ahí sí se entendió, me dice también Guillermo. Pasamos al siguiente. Se me pierde el... Esto es lo mismo que estábamos mostrando en el dibujito anterior. Ven, acá está el agua en ebullición y marca 100. Lo podía haber puesto porque es arbitrario el valor de la temperatura, no es que se guarda en ningún lugar. Y bueno, acá están las ecuaciones de transformación. Fíjense que acá está, en estos dos términos, digamos, están los 9/5 que habíamos dicho hoy, más el 32. Si este 9 pasa del otro lado, me queda 9/5 del valor de la temperatura en la escala centígrada, más el 32 que está acá. Lo mismo pueden hacer con las otras dos escalas, dando las ecuaciones de las rectas entre una y otra. En cuanto a las variaciones por grado, o sea, entre los 2 puntos, es de 100 para la escala Celsius, de 100 para la escala Kelvin y de 180 para la escala centígrada. Entonces, 1 grado Celsius, para saber a cuánto equivale en la escala centígrada, lo tengo que multiplicar por 9 y dividir por 5. Bien. Escala absoluta, definimos al cero absoluto como 0 Kelvin. El valor de 1 grado de la escala Kelvin coincide con el valor de 1 grado en la escala Celsius, o sea, los incrementos son iguales, y la temperatura en grados Celsius es igual a la temperatura Kelvin menos 273. O sea, el 0 de la escala Kelvin equivale a 273 grados Celsius. Como dice acá, la única diferencia entre la escala Kelvin y la Celsius es el desplazamiento del 0, y el incremento de 1 es igual en ambas escalas, como pueden ver también en el mismo PowerPoint que estábamos viendo recién. En el slide anterior, fíjense que este es igual a este, así que el incremento en la escala centígrada de 1 grado es igual también a 1 grado en la escala
Kelvin. Por eso a las 2 se le llama escala centígrada. Bueno, esta parte de dilatación la vamos a comenzar a ver el jueves que viene. Yo no sé si anda Dieguito por ahí. A ver si anda Sí, Dieguito. estoy por acá. Bien, Dieguito. ¿Cómo estamos? Bien, 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 bien. Bueno, yo no sé, vos hoy le vas a dar a los chicos la parte de